Antes que eso, vamos a hablar de lo que está pasando aquí y de lo que está pasando con el bolsillo, porque eso después de todo es lo que más le importa a la gente, que otra vez se encuentra yendo al supermercado con precios incomprensibles, algo que quizás en las últimas semanas se había moderado. No porque fueran impagables, pero uno se encontraba más o menos con el mismo precio impagable. Hubo como 2 o 3 semanas de lo que parecía una tranquilidad. Y ahora otra vez te aparecen precios que son 200, 300 pesos en un artículo de 1000. Y realmente te descalabra nuevamente la vida. En ese marco, ayer la CGT tomó 2 decisiones que para mí son importantes. O 3, mejor dicho. Una que ya se venía viendo venir, que es la del 1 de mayo, donde va a haber una movilización que seguramente va a ser muy, pero muy importante y con la idea de replicar un poco lo que pasó el 24 de marzo. Es decir, hacerle un día no laboral para convocar a que se sume mucha gente suelta, a que se sume la militancia, además de lo que es la histórica columna de la CGT. Y menciono el 24 de marzo no por casualidad, porque la segunda decisión, y que para mí también es sumamente importante, es que la CGT, como sucedió el 24 de marzo, va a adherir el 23 de abril a la Marcha Nacional Universitaria. Con lo cual, una vez más, empieza a salir del compartimiento de la lucha sectorial, que fue la que marcó hasta ahora el ritmo de la oposición al gobierno, para tejer lazos, para descompartimentar a esa oposición, que es lo que va a terminar llevando a tener mayor efectividad y lograr lo que todo el mundo espera, que es una mayoría en el Congreso para desarmar el DNU como meta urgente. Y la tercera es el esperado paro nacional, que a pesar de la reunión que había habido con el gobierno y a pesar de esa negociación en curso que evidentemente existe, no se desactivó la otra pata, algo que preocupaba y mucho, y que da una señal clara también de lo que espera la CGT de esa negociación, digamos, que puede quizás sacarle algún tipo de concesión. La CGT, convengamos, es experta en sacar concesiones, pero que no puede dejar de lado en este contexto social y político el palo, además de la zanahoria, para citar el programa de Mariano Martín. Se entiende un poco mejor. Ayer, en tiempo real, hacíamos un análisis del documento de la CGT, del documento emitido por la CGT después de la reunión en la Casa Rosada, donde se hacía referencia a la modernización laboral. Nosotros teníamos alguna duda respecto a la orientación que iba a tener la CGT después de ese encuentro. Incluso lo charlábamos con Juan Grabois ayer. Nobleza obliga, las decisiones que tomó por la tarde la CGT están en línea con la demanda que crece desde el pie, que es la representación de un conflicto que, más allá que los dirigentes quieran asumir o no, existe por imposición del gobierno. El gobierno generó el conflicto al agredir a distintos sectores de la población, que no son sectores necesariamente sociales en el sentido de las categorías sociológicas. No es que agrede a la clase media, como ahora está de moda decir, ¿no? Agrede a todos menos agrede a colectivos, agrede a las mujeres, agrede a los trabajadores del sector público, agrede a la agricultura familiar, es decir, agrede colectivos que integran distintas categorías económicas, digamos. Algunos serán de clase media, otros de clase media baja, otros clase media empobrecida, no sé. Habrá distintas categorías económicas. Lo cierto es que, por eso digo, nobleza obliga. Ayer cuando, incluso se entiende también por qué la prudencia de Juan ayer, ¿no? Cuando decía, yo voy a esperar para evaluar, no voy a evaluar el documento que surge de una reunión, vamos a ver qué se resuelve. Finalmente lo que se resolvió fue asumir esa representación con todas las características que tienen los dirigentes que vos recién bien mencionabas, ¿no? Que es de presumir que detrás de las posiciones que veíamos ayer a la tarde hay negociaciones en curso, entre otras cosas, para que se homologuen paritarias. Ojo, porque ese fue el gran disparador de la decisión de la tarde. Lo dijo, yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver la conferencia de prensa, como nosotros estábamos haciendo la cobertura para la web. Estuve ayer ahí. ¿Vos estuviste ahí? Sí. En un momento, Daer le preguntan qué había cambiado
un colega le pregunta qué había cambiado entre la reunión y la decisión de ir al paro, movilización, acompañar ¿Qué dijo? No homologaron las paritarias. Se habían comprometido a homologar las paritarias y no homologaron las paritarias. Es decir, una decisión del gobierno provoca una reacción. Obviamente va a ser presentado como lo contrario. Los medios del sistema que hoy están acompañando al gobierno lo van a presentar como una agresión de los trabajadores y de la representación sindical al gobierno. ¿Puedo Pero la simplificarlo verdad es que mucho? fue eso. Lo dijo no, Daer ayer, no se puede esperar que Daer se comporte igual que De Loredo. ¿Que Daer? Se comporta igual que De Loredo. Digamos, el gobierno sobre- está acostumbrado a prometer cosas, no cumplirlas y que del otro lado digan igual te bancamos. Sí. Y Para me mí fue parece que muy esperar importante, que la CGT actúe de la misma forma puede ser de alguna manera una ingenuidad por parte de Pose, de Caputo. Hay 200 de Franco. federaciones, casi 3.000 regionales. Los dirigentes pueden tener sus pulsiones, ¿no? ¿Y cuál era el clima ayer ahí? Pero bueno. Mira, es interesante porque cuando arranca la conferencia, y me parece que es un dato que va en línea con esto que están planteando, los primeros que bajan son Acuña y Daer. Y comienzan a llegar otros miembros de un consejo directivo que estaba prácticamente con presencia completa, que no es un dato menor, solamente no estaba Abel Furlan, porque Ujú. estaba con su propio conflicto paritario también en la UOM. Y durante un par de minutos la imagen es de ellos dos nada más. Entonces la pregunta era obviamente ¿dónde está Pablo Moyano? Claro. O sea, va a ser un anuncio de dos nada más. Evidentemente íbamos a hablar de nuevamente un clima de quiebre en la CGT porque había algún sector que quería empujar el paro antes, otro que quería esperar un poquito más, pero apareció Pablo Moyano y el anuncio fue de 3. Entonces eso no me parece un dato menor en el marco de todas las diferencias que hay dentro de la CGT, que este gobierno parece que las va diluyendo en algún punto, por lo menos a la hora de posicionarse hacia afuera. Después hacia adentro hay un montón de debates. Pero se prioriza la unidad. Pero se prioriza la unidad. Y eso te lo dicen inclusive aquellos que piensan distinto en los tiempos. Ujú. Y la segunda, que tiene que ver con esto de una de las preguntas que se hace también ahí en la conferencia, que nos hacíamos muchos también, porque el anuncio del paro, de la fecha, de la movilización de sumarse al 23 y la movilización del 1 se realiza a la hora más o menos de que arranque el Consejo Directivo, y después siguen hablando puertas adentro. ¿Qué va a pasar de acá a un mes? Porque Claro. digo, nuevamente, el paro se fija con un mes de distancia, hay que generar volumen, hay que llegar a ese momento con una masa crítica y demás. En el medio, la participación del 23 de abril tiene que ver con eso, el 1 de mayo tiene que ver con eso, y el 9 será finalmente, digamos que desemboque en la medida de fuerza. Van a negociar en el medio para la posibilidad de que se baje este paro, ¿no? Y hubo dos respuestas. Una oficial, que fue la de Daer, que dijo el paro es el 9 de mayo. Y la segunda, que la dice por lo bajo Pablo Moyano, pero finalmente después termina diciéndola en voz alta porque se filtra y se escucha, nos tenemos que ir del país, si no. Digo, me parece que ahí está claro que la presión viene de abajo hacia arriba en este Sí, caso. bueno, de hecho, una de las preocupaciones era que si no había un paro nacional convocado y se convocaba una marcha del 1 de mayo, en la marcha los terminaran puteando a ellos. Que hubiera simbólicamente otro robo del atril, como había sucedido aquella vez con el macrismo. El poner la fecha. Que suena el poner la fecha, que los puteen a ellos. Entonces dijeron, nosotros tenemos que llegar al 1 de mayo con una fecha determinada. De hecho, una de las cuestiones que se estaban discutiendo ayer antes de la reunión, según a mí me contaron, era que algunos lo que decían era, bueno, el 1 de mayo anunciemos el paro nacional. Y que el contraargumento era, nos comen vivos antes. Va a parecer que lo llamamos no nosotros, sino que nos obligaron a llamarlo. Ayer pasó otra cosa en relación a esto, que también creo que influyó, tengo información de que influyó en la decisión de avanzar con el plan de lucha. Bueno, en definitiva es un plan de lucha, ¿no? Estamos hablando de 3 acciones. Sí. Que fue que el radicalismo presentó su proyecto de reforma laboral. Que se supone va a ser el proyecto de reforma laboral que va a abrazar el oficialismo. Porque el oficialismo presentó en la ley bases un proyecto al que denominan light. Yo discuto esa denominación, pero es un proyecto mucho más recoleto, mucho más limitado que la reforma laboral que está incluida en el DNU. Sí, y al lado el que del presentó la ley bases, ¿no? Y el que presentó el PRO, que es un fundamentalismo también. Y el del PRO, que era mucho peor, digamos, que el del DNU. El del radicalismo tiene un elemento tradicional para el radicalismo, que es intentar desarmar la representación sindical por el lado del aporte de los trabajadores a las estructuras sindicales. Estaba la ley Muchi, era el corazón de la ley Muchi, ¿no? Que los trabajadores no tuviesen obligación de aportar al sindicato.
Situación que en muchos convenios ya está previsto. Sí. Esto es muy importante aclararlo. Y fue uno de los compromisos que ayer el gobierno le dijo a la Secretaría que no iba, dijo que no iba a tocar eso. Que no iba a tocar y eso. que no iba a tocar la ultraactividad. Eso más la homologación de paritarias. Fueron los tres. Bueno, la homologación de compromisos que le paritarias. arrancó la... Jofra, que es uno de los que está esperando que lo homologuen una paritaria al alza, hay 2 o 3 paritarias al alza. Camioneros ahí porque hay que incorporar el bono para que la paritaria esté por encima de la inflación, pero considerémosla como una paritaria al alza. Jofra nítidamente al alza. Y bancarios. Y bancarios. Jofra dijo, lo contamos acá, el antecedente de un ministro que no convalidó o no homologó paritaria fue Celestino Rodríguez y se tuvo que ir. Dijo Jofra. Es historia. Digamos, antes Rodrigo había metido una devaluación tremenda, el Rodrigazo, todos recordamos por su nombre. Es interesante lo que va a ocurrir con la reforma laboral del radicalismo, porque hay sectores del peronismo que están dispuestos a acompañar esa reforma laboral, bajo el mote de modernización. Pero esa reforma laboral que presenta el radicalismo desanda modificaciones que ya están vigentes en convenios. ¿Se entiende? O sea, hay convenios que son más modernos que la reforma que presenta el radicalismo. Por ejemplo, el convenio del ESMATA con el sector automotriz. Es más moderno que lo que presenta la reforma de... Más moderno, entre comillas, digamos. Tiene circunstancias más flexibles. Hay otras que no, por supuesto. ¿No? Entonces, en términos de relaciones de trabajo, o de capital y trabajo, hay convenios Igual que que son... dice el radicalismo, porque todo el argumento, yo insisto con que... ¿De quién es la agenda? Digamos, si reforma laboral deberían opinar los representantes de los trabajadores y los representantes empresarios. Sí. ¿Sí? Son los dos involucrados en este quilombo. En los representantes de los trabajadores está la CGT, está la CTA, de los trabajadores registrados. De los empresarios solo aparecen los grandotes. Y cuando vos le preguntás a las pymes qué reforma laboral necesitas, no te dicen, no, necesito reducir indemnizaciones, necesito terminar con los convenios colectivos. Ninguna te dice eso. O sea, no es esa la agenda La radicalismo incorpora un elemento que es sensible a las pymes, que es la postergación de la incorporación de personal bajo convenio, porque se prorroga el periodo de prueba, que es algo que es sensible para las pymes. Las pymes suelen pedir que el periodo de prueba no dure 3, dure 6 meses, que es el modelo de convenio que tiene Gastronómicos. Por eso digo, el modelo de convenio que tiene Gastronómico es así. Tenés 3 más 3. Pero el modelo pero a ver, el periodo de prueba alargado. Pero ¿sabes lo que pasa con eso? Lo rajan a los 6 meses a los pibes. Si es un trabajo no calificado, no existe el periodo de prueba en una pyme industrial. Porque si vos contratás a alguien, le enseñás a usar una máquina y tarda unos meses en aprender a usarla, después no lo echás. Tenés un porque pasivo ahí. Si no tenés que, porque si no tenés que volver a enseñárselo. O sea, todas estas discusiones, yo no soy empresario, pero de las conversaciones con empresarios, parten de una lógica de no hablar con los tipos que contratan. Y cuando vos le preguntás, ¿vos contratás para despedir? Porque la lógica de todo esto es, para contratar más necesito que sea más fácil despedir. Eso es lo que te dicen en la reforma laboral. Yo necesito que me liberes la posibilidad de despedir. Y es como ayer que hablábamos el otro día con Saborido, que sacó un libro ahora, sobre el amor, ¿no? ¿Vos te enamorás pensando en que se termina? Digamos en cómo... Depende de la actividad, y lo que yo te estoy diciendo es depende de la actividad. Por eso te digo, o sea, en comercio al único que le interesa, gastronomía, al que le interesa, la rotación del personal es muy intensa, al que le interesa, está muy favorecida por los convenios. Al que le interesa eso es a los trabajos no calificados. Por ejemplo, Galperín. Bueno, solo igual un repartidor. Pero el modelo económico va en esa dirección. El modelo económico va a la desindustrialización, bueno, está bien, trabajo calificado, a la provisión de servicios, trabajo poco calificado. Por eso insisto que en la discusión, y nosotros que tenemos posibilidad de darle visibilidad a actores, tienen que estar los actores que proponen otras cosas. Entonces, por ejemplo, vos le preguntás y que te dice, mira, yo no necesito despedir más fácil, yo necesito que llegue más capacitado. Mejor por ejemplo, en línea con eso... Para eso tendría que haber un gobierno que le interese fomentar la industria. El proyecto del radicalismo suma también el fondo de desempleo de la UOCRA, o sea, el ejemplo, el mochila optativo, supuestamente. Optativo. Igual convengamos que cualquiera de estos proyectos está lejos, por ahora, de ser aprobado por las dos cámaras, porque aún si en la Cámara de Diputados pudieran 129 ponerse de acuerdo en cuál de estos... Anoche Guillermo Franco dijo que tienen 145 votos.
Anoche verlos. el ministro del Interior dijo tenemos Me los parece votos. que el país sería muy distinto si el oficialismo tuviera Anoche dijo tenemos 145 votos. 145 votos para el apartado fiscal, que es un proyecto en sí mismo, y tenemos 145 votos para la ley bases. Creo que esas eran las cosas Es la cuenta que hace el gobierno. Eran las cosas que le decía Franco a Milei cuando se estaba tratando el articulado Por ahora particular no en sacó enero nada. y hizo que él quedara a punto de ser despedido de su silla cuando se cayó el proyecto de ley. Ahora, En esa cuenta es clave el grupo Pichetto, ¿no? sí, entero. Por Que eso, hasta ahora en no esa votó cuenta, en la nunca, cuenta que hace nunca Franco, desde que existe, votó todo junto. Pero hay un tema para mí que es previo a cualquier reforma laboral, aunque yo soy de los que creen que se tienen que discutir las condiciones de trabajo en la Argentina. También creo que lo debería haber hecho un gobierno peronista para no tener que estar discutiéndolo en estas circunstancias. Pero veamos el gráfico que posteó ayer la CGT, porque explica también ese gráfico por qué hay un plan de lucha, a pesar de que muchos se sienten más cómodos haciendo otro tipo de actividades, y explica cuál tiene que ser la primera reforma laboral en la Argentina de ahora, de abril del año 2024. Y la primera reforma laboral de la Argentina en el año 2024 es subir los salarios, porque hoy los salarios están en el mismo nivel que en el momento más bajo de la crisis de principio de ciclo, algo que se veía viendo en algunos estudios de algunas consultoras, pero que la CGT de alguna manera le puso su sello ayer al compartirlo en las redes sociales. Ahí está el post de la CGT. El poder de compra de los salarios formales medido por el RIPTE está en un mínimo histórico, como en 2002 tras la caída de la convertibilidad, y muestra cómo estamos entonces en un RIPTE que llegó a estar en 1.100.000 pesos de hoy, está hecho a plata de hoy ese cálculo, y ahora está prácticamente en la mitad, una década más tarde, 619.000 contra 618.500 de abril de 2003, justo antes de que asuma Néstor Kirchner y empiece la recuperación. Creo que no se puede hablar de ninguna reforma laboral mientras los salarios en la Argentina estén en este nivel. Y recordemos algo, esto, el RIPTE, por ahí porque es medio técnico, estos son el promedio de los trabajadores registrados. Promedio. Eso significa que hay gente que está mucho peor. Bueno, los no registrados están mucho peor. Y además esto es un promedio. Gente que está debajo de esto, porque justamente es un promedio. Y la caída es fenomenal. Igual, marquemos algo, porque estos gráficos son interesantes. Para los que lo estén viendo, si no se los cuento. El gráfico viene desde el año 94 hasta 2024. Sí, son 30 años de gráfico. Del 94 al 2001, ¿sí? Lo que se ve es una línea casi horizontal, pero que va bajando. ¿Qué había ahí? Convertibilidad 1 a 1. Entonces, cuando nosotros decimos, ojo, cuando la única agenda que hay del gobierno es la dolarización y el fin de la inflación, cuando hubo dolarización y fin de la inflación, fíjense que el salario real no solo no subió, sino que bajó. O sea, cuando vos dolarizás y cuando vos frenás la inflación, lo que dejás de discutir es puja distributiva. Entonces nunca el salario real crece. Este gráfico lo primero que muestra es eso. Después lo que muestra... Con una diferencia, que ahora estamos 2 escalones más abajo. O sea, si se congelara a este nivel estaríamos peor que en el 1 a 1. Por eso quería llegar al final. O sea, fíjense, es interesante el gráfico por esto, porque la discusión en estos meses va a ser el éxito del gobierno es frenar la inflación y dolarizar. Cuando un gobierno frenó la inflación y hizo el 1 a 1, lo que te muestra la estadística es que tu salario real bajó. Se terminó la discusión distributiva. Después tuvo la caída del 2001, que es la caída que vemos ahí, que nos llevó a los niveles que estamos hoy. Y después viene, porque también es interesante estos gráficos, toda la recuperación hasta el punto más alto, que son los 3 gobiernos kirchneristas, y el punto más alto llega en el segundo gobierno de Cristina, tan criticado, viste que siempre dicen, el de Néstor fue un gran gobierno, el primero de Cristina te lo banco, el segundo fue un desastre. Bueno, el segundo fue tan desastre, el segundo gobierno de Cristina, que los trabajadores llegamos al 50-50 en el reparto del ingreso nacional, y se llegó al punto más alto del salario real en la Argentina. Ese fue el desastre de Cristina. Y quiero resaltar esto porque ahora vamos a hablar de la AMIA, y está vinculado a esto la AMIA.